Hola, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Alonso Maceda y les voy a hablar acerca de los paradigmas educativos. Pero antes vamos a definir qué es educación. Y bien sabemos que la educación es este proceso que se da de diferentes formas, ya sea por la propia experiencia de vida que tenemos y por los sentidos, por teorías, por técnicas, por métodos que nos ayudan mucho. Bien sabemos que la educación, tiene diferentes contextos, diferentes áreas. En este caso vamos a hablar de uno en específico, que es la educación inclusiva. Y se sabe que la educación inclusiva es el garantizar la participación, la permanencia de las personas, en este caso los jóvenes o los niños, a una escuela, a un aula, ¿no? Sin importar su condición económica, sin importar el lugar de origen donde vengan, porque a veces eso influye mucho, ¿no? La lengua materna, que a lo mejor hablan en otros lugares, la orientación sexual, la religión y un determinado de cosas. La inclusión surgió en la antigüedad y se consideraban a las personas que tenían como conjuros, magias, cosas diabólicas, casi haciéndole el exorcismo a la persona para que se le saliera el demonio, porque eso es lo que se creía o se pensaba. Años actuales, ya la educación inclusiva es más estudiada, sea por científicos, por psicólogos, hasta por los mismos filósofos que van construyendo un conocimiento, ¿no? Como lo dije hace un rato, vamos a hablarles sobre los paradigmas educativos. Son 10, pero voy a decirles que es un paradigma, ¿no? Porque si no, no vamos a entender. El paradigma es un modelo o un ejemplo que se tiene que seguir. Entonces son como estos ejemplos o modelos que debe de seguir es la escuela, en este caso la educación inclusiva. Son, como ya lo dije, 10 paradigmas. Y bueno, no los voy a definir todos como tal, porque sí sería más tardado y más cansado. Pero los paradigmas, o más bien la educación y los profesionales, en este caso los docentes, los pedagogos, deben de desarrollar métodos de enseñanza para personas con este tipo de quizás trastornos. Sabemos que no solamente nos vamos a enfocar en personas enfermas, ¿no? Con estas deficiencias mentales. También hay superdotados, ¿no? Y también tenemos que manejar esta situación, el poder hacer una, una forma de cómo yo como docente les voy a enseñar a ese tipo de adolescentes, de niños, ¿no? ¿Qué es lo que yo como docente requiero para poder enseñarles a ellos? Hay algunos casos que las escuelas pues no alcanzan, ¿no? Quizás son escuelas públicas y por lo regular solamente enseñan lo básico y enseñan un solo profesor en todas las materias con un salón de 40 alumnos, así como un maestro le va a dar el tiempo a un solo niño, cuando tiene otros 39 alumnos que también le hacen falta. Entonces hay que pensar más en este tipo de escuelas. Quizás aquí en México sí existen, pero son muy pocas, y quizás las pocas que existan son caras en algunos casos. Por eso algunos padres optan por pagarles escuelas privadas a sus hijos que en escuelas públicas, porque saben que en las privadas les van a hacer caso, les van a prestar la atención que ellos requieren a base de sus necesidades. Y que quede claro que no solo las escuelas privadas pueden trabajar a base de sus necesidades. Todos los maestros tienen que trabajar a base de las necesidades del niño, se deben de acoplar, deben de
como dice la palabra, integrarlos, pero también incluirlos. Y estas dos palabras no significan lo mismo. Suena casi lo mismo, pero no. La integración como tal es integrar a un niño con una discapacidad, con un problema de aprendizaje en el aula. Yo, maestra Guadalupe, solo voy a integrar a Juanito para que aprenda para que esté ahí como los demás alumnos que tengo y ya. Mientras que la inclusión es yo, maestra Guadalupe, voy voy a incluir a Juanito en el aula, pero voy a modificar mi programa educativo para que éste pueda también interactuar, hacer grupos, hacer equipos, realizar actividades, realizar juegos en base a las necesidades de Juanito. Eso es lo primordial y lo más importante en lo que los profesores se deben de centrar. Como lo mencioné hace un rato, todo esto va a surgir a partir de un contexto. El contexto es fundamental en esta parte de la educación, ya que existe el contexto familiar del que trae el niño consigo, ¿verdad? El contexto, el cómo sus amigos influyen en él, e incluso esta parte de la educación, de la escuela, del entorno en el que él se está desenvolviendo. Y el contexto de la diversidad, de esta diversidad integrativa, que es en exactitud una visión amplia de lo que deben de ser las necesidades del individuo. El cómo se va a trabajar con esas sensibilidades. Bueno, también otro paradigma nos habla sobre el servicio que uno brinda, sobre los mitos que hay que descartarlos en su totalidad. Porque a veces es cierto, las mentes de determinadas poblaciones, de determinadas personas, afectan, y con una sola que afecten, afectó a todas las demás, y así sucesivamente se va a ir hasta llegar a lo mejor al momento en el que es que ese niño no lo queremos en el salón. Es que ese niño porque viene sucio a la escuela no merece ir a la escuela. Estamos mal, porque estamos pensando solamente en nuestros intereses, en el bienestar de mi hijo, y no estamos viendo una sensibilidad social, porque esta parte de la sensibilidad social igual influye o va a influir demasiado en nuestra forma de integrar a los alumnos al aula, ¿no? Yo creo que a partir del docente, del profesor, es como se va a llevar una mejor o se va a transmitir un mejor conocimiento, un mejor aprendizaje social a los niños. A partir de la forma en como yo hablo acerca de un niño con determinada problemática, ¿no? Quizás en casa, quizás problemática económica, quizás problemática de algún trastorno, de alguna deficiencia mental. Eso influye mucho en los demás. Y si yo no tengo sensibilidad por el alumno que estoy recibiendo, ¿cómo voy a pretender que mis demás alumnos lo hagan? Cuando somos niños no pensamos, nos dejamos influenciar y a veces eso afecta. Y bueno, partiendo de otro tema, también es importante mencionar los principios educativos que existen. El primero es esta capacidad de poder aprender y enriquecer lo que es el desarrollo del ser humano, en este caso del niño, ¿no? Todo el tiempo nosotros también como personas adultas estamos aprendiendo y aprendemos algo de ellos. El segundo principio es que todas las personas que tengan alguna discapacidad, ya sea intelectual, ya sea física, ya sea moral, ¿no? Tienen los mismos derechos, tanto humanos como legislativos, como todos nosotros, porque al fin y al cabo son seres humanos, son personas que sufren, que luchan, que la vida les está costando más difícil a ellos que a nosotros.
Y por esa simple razón y por ese simple hecho, es importante que ellos también sean considerados personas comunes y corrientes. No por el hecho de que le falte un brazo, no por el hecho de que le falte una pierna, significa que no puede, que es incapaz de poder realizarlo. Ahí ven los Paralímpicos de Tokio. Ellos nos están demostrando que pueden y que minimizarlos solamente va a afectar su crecimiento de salir adelante por sus propias formas. Otro de los principios de los cuales habla es esta integración social, que obviamente se va a centralizar en, en los servicios, en esta parte de la ubicación geográfica. A veces tendemos a discriminar a personas que vienen de pueblos rurales, de comunidades indígenas. Aquí en México, claro que se da mucho esta parte de el hablar otro idioma mama, ¿no? El náhuatl, el parapuche, el perepuche, ay, no recuerdo. Pero se dan así diferentes idiomas y a veces las personas que saben nos burlamos de ellas, siempre nos queremos ser los graciosos y ser los superiores a ellos cuando son nuestros hermanos, son personas igual que tú, igual que yo, igual que todos. Entonces, esta parte de integración es, no importa si tu color de piel es blanca, si tu color de piel es morena, si andas en silla de ruedas, si no puedes ver, si traes muletas, no importa, todos somos uno mismo. Y así se debe de ver ante el mundo, ante el propio país en donde tú estés viviendo. Siempre tienes que sacar eso. El último principio del cual habla esta educación inclusiva es evitar la segregación. ¿Y qué es esto? Evitar las burlas, evitar la discriminación, evitar las etiquetas, es integración ante todo, es esta parte de atender, brindar servicios a personas que lo requieran, apoyar al otro. Y pues bueno, eso es todo lo que les tengo que decir acerca de los paradigmas. Espero haya sido útil la información que les estoy brindando. Y pues bueno, siempre es bueno aprender algo. Y qué mejor a reconocer que a veces como sociedad estamos mal, pero existe el camino del bien y nunca es tarde. Y si hay la posibilidad de apoyar a otras personas que lo requieran, sea personas con algún problema físico, como no tener manos, no poder leer, no poder saber cómo hacer una suma, una resta, cómo caminar incluso, pues es mejor apoyarlos. Y eso sería todo.